José Manuel Errázuriz nace en Oviedo en 1964. Es doctor en psicología y profesor titular de la universidad de su ciudad natal. Es autor del libro Introducción a la psicología de la personalidad, de la editorial Promolibro, y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es además columnista habitual en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. En su quehacer académico le llevó a hacer frente a uno de los temas de nuestro tiempo, la mal llamada identidad de género. En 1922 publica, junto a Marino Pérez Álvarez, un libro que se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es este libro Ujú. que está aquí. Quizás sea el motivo por el que todos los conocemos. Este libro, con rigor y con humor, está dedicado a los estudiantes universitarios con la intención de despertar en ellos la actitud crítica para diferenciar el trabajo académico de la retórica publicitaria, de la que se ha visto impregnada la vida universitaria. Sin duda, una de las cuestiones más sugerentes del libro. Aquellos que tengamos hijos en la universidad sabemos de lo que estamos hablando. Un año después, en el 2023, estos dos autores, junto a Nagore de Arquer, estudiante de psicología, escriben un libro práctico y de utilidad para aquellas familias de adolescentes que se ven envueltas en conflictos de género. Este libro se titula Mamá, soy trans. En estos 3 años de divulgación científica, los obstáculos, las descalificaciones y el descrédito han estado presentes en sus vidas. Por este ejercicio de resistencia íntima y de libertad de pensamiento en los tiempos acomodaticios en los que vivimos, por tu claridad, sin subidas de tono, por tu defensa de la persona en su condición sexuada, sin tergiversación ideológica, nos alegra tenerte un año más en nuestro ciclo de conferencias. Ya el curso pasado, la experiencia nos supo a poco, en esta ocasión sobre la temática sociopolítica de la ideología de género. Agradecerte, José Manuel, tu generosidad de compartir con nosotros tus reflexiones basadas en el sentido común, que por los tiempos que corren quizás sea ese el menos común de los sentidos. Pues cuando quieras. Muy bien, pues en primer lugar es para mí un honor, ¿verdad?, volver a visitar la casa de Emmanuel Munier, de la Fundación Emmanuel Munier, y sentirme pues tan bien acogido como ya me sentí el año pasado, ¿verdad?, la primera vez que tuve ocasión para charlar con todos vosotros. Agradezco mucho la presentación que ha hecho vuestro compañero. Yo creo que, quitando el pequeño detalle de que el libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado no es de 1922, sino del 2022. Quitando ese pequeño detalle, yo era muy joven en 1922, pero vamos, la agradezco sinceramente, de verdad, y estoy encantado aquí, como digo, para charlar. Bueno, me habéis propuesto un tema interesante, apasionante, sociopolítica de la ideología de género, ¿verdad? Que, bueno, de las mil caras que tiene el problema, pues esta será seguramente una de las más interesantes o una de las más complejas, ¿verdad?, de analizar, ¿no? Y que, pues yo aquí en los esquemas que me he preparado para poder hoy charlar y compartir con vosotros estas reflexiones, pues entiendo que debe partir inicialmente de describir qué es esto de la ideología de género, cómo se forja, cómo se llega al nivel en el que se encuentra, cuál es, digamos, el resultado final de más de 50 años de desarrollo del pensamiento de cierta filosofía que ya veremos, y luego después, pues comentar un poco cuál es su utilización sociopolítica, sin incurrir en la ingenuidad de pensar que primero es la ideología y después es usada sociopolíticamente, sino que más bien este es el orden en el que yo lo voy a presentar, pero en la realidad ambos elementos se están interrelacionando y realimentando mutuamente constantemente, ¿no? O sea, no es que la política y la calle se alimente de la academia o de la universidad, sino que casi a veces es al revés, es la universidad la que se alimenta de las ideologías que respiramos en la calle o que se están manifestando así a través de la política, ¿no?
Así pues, bueno, dividiré mi intervención en principio en dos grandes bloques. El primero para analizar lo que es, lo que podemos entender como ideología de género, y el segundo para su uso sociopolítico, y repito, únicamente a efectos didácticos, porque a la hora de la verdad los dos elementos están completamente entremezclados entre ellos y entrecosidos, ¿no? Bueno, si nos queremos remontar al origen de esto que finalmente terminó dando lugar a lo que es la ideología de género, pues deberíamos remontarnos a las primeras críticas que se hacen contra las posturas filosóficas, vamos a decir, propias de la modernidad, propias de los grandes relatos modernos, ¿verdad? O propias quizá del estructuralismo en lingüística. La modernidad, con todos los matices, claro, aquí no me queda más remedio que dar brochazos un poco gordos. La modernidad se caracteriza por la defensa de la idea de verdad, por la defensa de la idea de realidad, incluso por una defensa, digamos, exagerada en el sentido de considerar que estas ideas son trascendentes a la condición humana y la realidad es independiente de la condición humana y demás, ¿no? Por otro lado, también, pues desde las posturas estructuralistas, al menos respecto de la lingüística, pues también una idea que indudablemente es ingenua, lo cual no quiere decir que sea falsa, pero que bueno, que habrá que matizar, de que el lenguaje básicamente es una forma de reflejar la realidad y que la unidad básica de análisis del lenguaje es aquella que relaciona un significante con un significado. Es decir, una palabra con un referente de esa palabra en el mundo real. La palabra bolígrafo, pues con este objeto que os estoy mostrando, ¿verdad? Pues que es un bolígrafo. Contra estas ideas, contra este pensamiento, vamos a decir, moderno, comienzan a aparecer ya una serie de teorías críticas en un primer momento que comienzan a sospechar que la realidad, la verdad y la ciencia no son elementos tan neutros y tan asépticos como pudiera parecer, sino que con frecuencia estos elementos juegan el papel de la justificación ideológica de ciertos regímenes políticos, de ciertas relaciones de poder de unas personas sobre otras, de ciertas estructuras económicas, pues no sé, el colonialismo, ciertas formas, el capitalismo, etcétera, ¿no? Y se comienza ya, digamos, a extender una serie de sospechas acerca de la realidad, señalando sus excesos. Esto en principio yo creo que sería razonable y todos lo podríamos entender y aceptar, ¿no? Que efectivamente con frecuencia se ha recurrido a conceptos de realidad, de verdad o de ciencia de una forma muy a la ligera o de una forma frívola para intentar justificar lo que verdad serán intereses de otro tipo. También, por otro lado, frente a la postura estructuralista clásica en lingüística, que dice que la unidad lingüística básica es esa que une un significante con un significado, aparece ahora la idea de que el, el referente del significante, si se quiere, lo que significa el significante, no solamente está dado en su relación con la realidad, con el objeto, sino también en su relación con otras palabras. De tal forma que el contexto en donde aparece una palabra es tan importante para dotarle de contenido a esa palabra como el propio mundo real al cual la palabra se está refiriendo. Bueno, desde luego esto parece sensato. Es decir, el lenguaje no se nutre, el contenido del lenguaje no se nutre únicamente de relaciones verticales, verticales me refiero significante-significado, sino también de relaciones horizontales, de significantes entre sí. Y poco a poco, también, bueno, luego comentaremos en función de las características de la universidad norteamericana, etcétera, poco a poco se empieza a fundar un pensamiento que va entendiendo poco a poco el lenguaje como una muy intrincada red de términos, de significantes, de palabras, que en ocasiones puede llegar a autosustentarse al margen de la realidad. Como si, como si la realidad fuera una construcción, un noúmeno, ¿verdad? Una esencia ahí lejana,
¿no? Y el lenguaje en verdad no se ocupará de ella, sino de establecer relaciones con otras palabras de tal forma que el lenguaje se autosustenta. Esto da lugar a toda una serie de pensamiento, bueno, ya estamos ya muy cerca de la posmodernidad o dentro ya propiamente de la posmodernidad, que entiende que en vez de hablar de verdad o de realidad o de ciencia, sería buena cosa hablar de relatos, de narraciones, de discursos, en donde la idea de verdad ya no alude a una relación de coherencia, a una relación adecuada entre el lenguaje y la realidad, entonces claro, el lenguaje sería cierto, sino alude a la coherencia que tiene el lenguaje con su propio contexto. Y en este sentido, tan real o tan cierta es, no sé, la descripción del origen del universo que pueden contar los indios Yanomami, como la que pueden contar la astrofísica actual, en el sentido de que ahora la certeza tiene que ver con la coherencia dentro de su contexto. Y entonces, claro, la descripción mitológica del origen del universo es coherente en la cultura en la que aparece y es coherente con el universo cultural pues, de los indios Yanomami, y a su vez la descripción del origen del universo basado en la astrofísica, en la astrología, hablar del Big Bang o de lo que fuera, bueno, es coherente dentro de su burbuja lingüística, de tal forma que no se puede resolver. Se han hundido todos los grandes relatos. No se puede resolver cuál de las dos explicaciones del origen del mundo es más cierta, sino que ambas son incomparables, equivalentes, inconmensurables. No se pueden comparar las unas con las otras o cosas por el estilo. Esta postura, que empieza, digamos, a reducirlo todo a un construccionismo lingüístico, ¿verdad? Que empieza a dudar de la existencia de la realidad o empieza a dudar de la existencia de la verdad, se une a una serie de posturas, vamos a decir, políticamente críticas o de crítica política, que entiende que las jerarquías del conocimiento, la universidad, las academias, yo qué sé, los catedráticos, los profesores, etcétera, han sido ante todo herramientas del poder utilizadas para justificar la opresión de los más poderosos contra los más débiles. De tal forma que el lenguaje académico me refiero, el lenguaje científico, vendría a ser ante todo una herramienta de opresión. Una herramienta de opresión pues, de los colonizadores contra los colonizados, de los varones contra las mujeres, de las clases poderosas contra las clases más humildes, de las personas heterosexuales contra las personas homosexuales, etcétera. De todo tipo, ¿verdad? De todo tipo de discrepancias al respecto. La opresión, de esta forma, el conflicto, la opresión, adquiere en esta nueva filosofía un carácter casi de, a ver si los explicar, de creación, o sea, de corte ontológico y epistemológico. Es decir, lo único que existe es la opresión y lo único que podemos conocer se hará a través de la rebelión de los oprimidos. De tal forma que la posmodernidad vendrá a declarar abiertamente que la racionalidad es opresiva, que la lógica es una agresión, una violencia, la lógica, una violencia epistemológica, si se quiere, ¿verdad? Que todo razonamiento es un intento de imponer un régimen de poder sobre otro. Y aboga, por el contrario, la posmodernidad, por un irracionalismo subjetivista, en donde el único criterio de verdad tiene que ver con cómo intersectan en una misma persona un número variable de opresiones. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un varón blanco, heterosexual, etcétera. La verdad es que prácticamente no hay ninguna opresión que recaiga sobre mí. Eh, eh, en el caso de una mujer, pues ya tenemos una. Si es una mujer que además pues es lesbiana, ya tenemos dos. Si es una mujer lesbiana discapacitada, ya tenemos tres. Si es transexual, tenemos cuatro. Si es pobre, tenemos cinco, etcétera. O sea, el único criterio de verdad es el contador de opresiones que realiza una persona. Una persona que podrá llegar a deconstruirse
librarse de esas opresiones, de tal forma que lo que finalmente diga a continuación será ya absolutamente cierto, por encima de lo que pueda opinar la academia, por encima de que se respete la lógica o no se respete la lógica o cosas por el estilo. ¿Sí? Claro, esto da lugar a fenómenos absolutamente rocambolescos y chiripitifláuticos, ¿no? Por ejemplo, empieza a ocurrir que pensadores habitualmente científicos o pensadores, bueno, yo voy a defender que son más sensatos que estos que estoy yo aquí contando, comienzan a tender trampas a las revistas posmodernas enviando textos abiertamente delirantes, abiertamente absurdos, pero que son presentados como la vía de liberación de una minoría oprimida, un nuevo punto de vista que reta las convenciones de la academia, etcétera, y resulta que pasan todos los criterios de publicación de las revistas hasta que finalmente se publican. Y entonces es cuando el autor dice, os pillé porque yo, esto lo empezó a hacer Alain Sokal, Sokal, que es un catedrático de física francés, y que efectivamente pues envió a una revista posmoderna, Social Text, un artículo delirante donde hacía una reconstrucción hermenéutica de la gravedad cuántica. Y entonces, cito un poco de memoria, o sea, no sé si estoy siendo preciso, ¿no? Quiero decir que de esa manera se demostraba que la gravedad no existe o que es un concepto cis heteropatriarcal y que en verdad no sé qué y se proponía otra idea. O sea, era un artículo sencillamente absurdo, completamente absurdo, que pasó todos los criterios y se publicó. Y cuando Sokal confesó su engaño, la revista no se dio por aludida ni sintió que debiera dar alguna explicación, porque es que la posmodernidad lleva a gala, a orgullo, no ajustarse a la lógica, porque la lógica es represora, la lógica es opresora, la lógica es fascista, la lógica, etc. ¿No? Después esto se ha practicado muchas más veces, la última vez fueron 12 artículos que Pluckrow y Lindsay, que luego escribieron un libro magnífico que se llama Teorías Críticas, enviaron, pues hablando de las violaciones que los perros cometen en los parques públicos sobre las perras, las hembras, ¿verdad? O sobre que el pene es un constructo cultural y el pene en realidad no existe. O sea, artículos verdaderamente extravagantes que consiguen pasar todos los criterios y ser publicados en ese tipo de revistas. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Pues mucho. Tiene que ver mucho porque clásicamente se había defendido que existe, por un lado, el sexo es una realidad constitutiva, biológica de los organismos, que tiene que ver con la reproducción es binaria en las especies animales, en la inmensa mayoría de ellas, en nuestro caso sin duda, hay dos funciones, fecundar y gestar, y entonces eso se corresponde con dos sexos, hay individuos que fecundan, individuos que gestan, bueno, y que al lado de este sexo, digamos, biológico objetivo, que admite poca discusión al respecto, existe todo un entramado cultural, afectivo, laboral, económico, estético, psicológico, de mil dimensiones que se corresponde con los estereotipos sexuales. Esto después se ha llamado género, ¿no? Géneros es el nuevo nombre que reciben los estereotipos sexuales, de tal forma que, claro, dada la importancia que tiene la reproducción en cualquier sociedad, se construye desde el momento en el que nace el niño o la niña, se le coloca en una cinta transportadora que le llevará a adaptarse al estereotipo que se espera de él, si es varón o si es mujer, para perpetuar la ideología de cada sociedad o las relaciones de poder de cada sociedad, ¿verdad? Que están funcionando para regular la reproducción. Pero esta distinción entre una realidad, vamos a decir, objetiva, que es el sexo, y una construcción cultural, social, que sería el género, es reventada ahora por este nuevo pensamiento posmoderno, que niega la realidad del sexo, que niega que el sexo sea una realidad, vamos a decir, objetiva, una realidad indiscutible, o sea, universal a la condición humana, etcétera, ¿no? Se niega esto, se dice, yo esto lo he leído y os aseguro que no os miento, que cuando Colón y los primeros
europeos, españoles, llegan a América, allí no había hombres y mujeres. Allí no había varones y mujeres, sino que allí lo que había era personas que vivían su sexualidad de una forma fluida y como un espectro y de una forma continua, sin categorías cerradas, sin binarismos fascistas, y que entonces los propios nativos quedaron extrañados de estos europeos que venían hablando de dos categorías en el sexo de los hombres y las mujeres. Este tipo de cosas, yo os juro que las he leído. El interés por confundir el sexo y el género, por considerar que ambas cosas son construcciones sociales, da lugar a textos y a artículos científicos y demás, como el que me gustaría enseñarles si soy capaz de compartir una imagen. Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Eh? Yo creo que si doy aquí a compartir, eh, a ver, un segundo, ¿eh? Si me dan ustedes un segundo, yo podré hacerlo. Un momento. A ver, bien, creo que esto va bien. Entonces, si yo ahora aquí doy a compartir, seguramente... Aquí tengo lo que quiero compartir. Un momento. Están viendo ustedes en pantalla una imagen, ¿verdad? Sí, Sí, este es un sí. artículo publicado en una revista académica, universitaria, indexada, con sus revisiones por pares, sus índices de impacto. O sea, este es un artículo académico a todos los efectos, universitario a todos los efectos, que se llama Cuerpos sexualmente dimórficos, una producción de los certificados de nacimiento. Ustedes van a creer que no están entendiendo esto, pero lo están entendiendo. Y dice, el resumen, el abstract del artículo dice, el registro del género-sexo en los certificados de nacimiento hace algo más que recoger naturalmente diferencias corporales sexuales. De hecho, produce y moldea los cuerpos. El registro en los certificados de nacimiento produce y moldea los cuerpos para que se desarrollen conforme con la comprensión del dimorfismo sexual. Los cuerpos sexuados no son objetos estáticos y prediscursivos, sino que están constantemente en un proceso de formación, influidos por procedimientos sociolegales, incluido el registro del sexo. Se concluye que asignar legalmente un género-sexo tiene un efecto intrínsecamente violento sobre los cuerpos. ¿No? Esto es lo que está defendiendo este artículo. O sea, que las diferencias corporales entre varones y mujeres, en parte, están provocadas por el registro en el certificado de nacimiento, donde se nos inscribe como varones o como mujeres. Voy a dejar de compartir y creo que vuelvo otra vez. Vale, muy bien. Al estado anterior. ¿Cómo explicar estos desatinos? Desde luego, para explicar estos desatinos se hace imprescindible entender la estructura de las facultades de letras norteamericanas privadas. No sé cómo explicarlo. O sea, se hace necesario entender la estructura de un cuerpo de académico que necesita justificar su existencia y necesita, digamos, si los físicos están diciendo cosas sorprendentes que nadie entiende y están retando con la física cuántica los conceptos clásicos de causa y efecto, se están diciendo que hay partículas que remontan el tiempo, ¿verdad?, etcétera. Si los astrólogos perdón, astrónomos quería decir, si los astrónomos o los astrofísicos hablan del Big Bang o de cantidades de tiempo, nosotros, los filósofos, los lingüistas, etcétera, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y en un campus en donde ya los criterios, los requisitos que un académico debe cumplir para superar su trabajo, para que su trabajo sea dado por uno, han perdido cualquier norte, en donde ya cualquier cosa puede ser dicha, y cuanto más extravagante, y cuanto más transgresora y supuestamente vanguardista, y sobre todo cuanto más incomprensible sea para el que no esté metido en el pequeño grupo que comparte ese movimiento ideológico sea, pues mejor, ¿no? Y efectivamente estas cosas ocurren. Y la negación del sexo, ¿verdad?, ya da lugar directamente a estas posturas queer, a estas posturas woke,
que entienden que efectivamente el sexo es tan cultural como el género, como el estereotipo sexual, que entienden que no hay dos sexos, que se puede nacer en un cuerpo que no se corresponde con tu sexo, que se puede cambiar de sexo a lo largo de la vida, que el sexo es un continuo y admite todos los elementos intermedios, ¿verdad?, que pudiéramos imaginar entre varones o mujeres, etcétera. Esto hace que ya desde la primera infancia, y hablo de la primera infancia, de los 3 años, de los 4 años, se anime, luego lo voy a contar con más detalle, en los centros escolares, etcétera, a que los niños descubran cuál es su verdadero sexo, ya que es posible que no sean del sexo que creen ser, que no sean del sexo que se les ha dicho en casa que son. Es posible que a pesar de que tengan pene sean niñas, o a pesar de que tengan vulva sean niños, etcétera. Y se les anima a que hagan un ejercicio de reflexión, de explorar su propia identidad, que se rodea como con matices de heroicidad, de justicia social, de avance científico, de progresismo a todas horas, ¿verdad? De tal forma que se considera que es un acto de liberación personal, un acto de justicia absoluta, poder autodeterminar el propio sexo. No hablo del estereotipo sexual, no hablo del género. Autodeterminar, digo, el propio sexo desde el primer momento de la vida. Desde el primer momento de la vida. A este respecto, la ley alemana trans, que se aprobó en la primavera del 24, hace un año más o menos, y que entró en vigor en el otoño del 24, ya permite explícitamente que los padres inscriban a sus hijos con el sexo que los padres entiendan, con el sexo que los padres decidan, completamente al margen de los genitales, ¿verdad?, con los que ha nacido el recién nacido, que indicarán la función reproductora que tendrá en el futuro, ¿verdad? En un 99% de los casos, quitando alguna anomalía en el desarrollo sexual o algún problema de tipo biológico, ¿no? De tal forma que ahora ya el sexo es un acto de voluntad, el sexo es una variable subjetiva, autodeterminada, que cada uno puede elegir libremente. El recién nacido todavía no puede hacerlo, así que lo harán los padres por él. Y luego ya a partir de que el niño tiene 5 años, en la ley alemana, al niño ya se le escucha, ya se le pregunta y ya se le atiende respecto a cuál es el sexo al que quiere figurar, ¿verdad?, al que quiere pertenecer. Voy a dar un pequeño trago, perdónenme un momento. Todo esto, insisto, forma parte de un nuevo tipo de ideología, vamos a llamar woke, queer, que una vez que la izquierda ha perdido sus grandes relatos, bueno, de clases sociales, de lucha de clases, de intereses por las clases trabajadoras, etcétera, se agarra a discursos que tienen un aire de familia con estos discursos clásicos, que hablan de, pues eso, de conflictos, de luchas entre oprimidos y opresores, etcétera, pero que al final la lucha de clases termina sustituida por el reparto de las tareas domésticas entre un marido y una mujer, y entonces en el Ministerio de Igualdad el año pasado, bajo la cabeza de Irene Montero, pues como uno de sus méritos es haber creado una aplicación que permite que marido y mujer o los dos miembros de una pareja, ¿verdad?, se repartan quién pone la lavadora, a quién le toca o ir a la compra o quién plancha hoy la ropa, ¿no? Este tipo de llevar el conflicto del ámbito de las relaciones sociales políticas a la vida cotidiana, enfrentar a hombres con mujeres, a padres con hijos, etcétera, en función, pues, no sé, de la orientación sexual, en función de la raza, en función de 1000 elementos, digamos, bueno, menores que deberían, que no son los que articulan la dinámica de la sociedad, pues es lo que caracteriza a este discurso woke, a este discurso queer, siempre tan combativo, ¿no? Pero un combate al final inocuo, un combate que aplauden la gran banca, que la gran banca lo potencia y lo apoya, y las grandes agencias corporativas, ¿verdad?, y los grandes medios de comunicación apoyan este tipo de discurso. Hasta aquí un poco, me voy ajustando bien al tiempo que tenía pensado, una primera presentación
de lo que es la ideología de género, ¿eh? La idea de que no es el estereotipo sexual el que depende del sexo, sino el sexo el que depende del estereotipo sexual, que es el género, que es la nueva forma de llamar al estereotipo sexual, es el género, es decir, un conjunto de comportamientos, de emociones, de prácticas que te hacen sentirte perteneciendo a la masculinidad o a la feminidad, lo que debe primar sobre el sexo biológico. Y que el individuo debe planteárselo, debe elegirlo y el Estado debe facilitar todo tipo de transiciones que haya al respecto, etc. Esta ideología, digamos, que da lugar a posturas tan insensatas como algunas que hemos presentado, bueno, pues tiene esta historia que se remonta ya pues, a las primeras teorías críticas, a las primeras críticas a la modernidad o al estructuralismo. La segunda parte de la presentación que me gustaría enseñarles, pues tiene que ver con la sociopolítica. Sociopolítica. Insisto, no es que esto exista primero en el tiempo y después esto llegue a la sociedad, a las series de televisión y a la política, sino que esto es una flecha bidireccional. Probablemente es el espíritu de los tiempos el que es rabiosamente individualista, el que potencia la subjetividad por todas partes, el que está convenciendo constantemente a los individuos de nuestra sociedad que la realidad es lo que uno quiere, que el único criterio de realidad son mis emociones, que nadie tiene derecho a decirme nada y a contradecirme nada que yo estoy diciendo, que este es el típico discurso publicitario, ¿verdad?, de los medios, el que después llega a la academia. O sea, no hay una linealidad, ¿verdad?, de la academia a la calle, sino que academia y calle se complementan, se realimentan mutuamente y casi más es la calle la que alimenta a la academia. Efectivamente, este discurso de la ideología de género se transmite a través de tres grandes vías en la actualidad. Me voy a centrar en cómo se transmite sobre los jóvenes, que son, digamos, los que están sufriendo en mayor medida los errores gravísimos que se derivan de esta ideología y los que debido a esta ideología están hormonándose, operándose, interviniendo en sus cuerpos de forma irreversible o descarriando, vamos, desencaminando su vida con muchísima frecuencia. Pues bien, para estos jóvenes el discurso queer, la ideología de género, viene básicamente a través de tres vías: las redes sociales, los medios de comunicación y las escuelas, los centros escolares, ¿sí? Las redes sociales, que los jóvenes consuman 5 horas al día, 6 horas al día, a lo mejor un día de un fin de semana 12 horas, o sea, que consumen a unos niveles que ni imaginamos y que han creado un universo propio que es impenetrable para las personas que estamos fuera, para las personas que tenemos ya otra edad, a lo mejor, otras costumbres, han creado un universo de códigos, de guiños, de fascinación, de seducción, absolutamente, insisto, impenetrable para nosotros, ¿verdad? Están transmitiendo constantemente la retórica, la historia heroica de las personas trans. Según estos medios, siempre, toda la vida, han existido personas que nacían en un cuerpo que no les correspondía, personas que a pesar de tener pene eran mujeres o a pesar de tener vulva eran varones, y estas personas han sido tan marginadas y tan maltratadas que ni siquiera sabemos que han existido. Es importante señalar esto, porque desde luego nadie dudará que la homosexualidad, por ejemplo, ha sido maltratada y marginada y ha tenido un estigma y un tabú, etcétera, pero eso no ha impedido que todos sepamos que ya desde la Grecia clásica existía el fenómeno de la homosexualidad. Pero en el caso de las personas trans, la marginación ha sido 10 veces mayor, hasta el punto de que ni siquiera sabemos que han existido, ¿no? Y ahora, por el contrario, por fin lo descubrimos y se presenta a los adolescentes la transición hacia el nuevo sexo como la solución a todos sus problemas. Es importante, insisto, entender la inmensa relevancia de las redes sociales. Hay ahora en Netflix una serie que se llama Adolescencia. No sé si ustedes la han visto o han oído hablar de ella, quizá, o tal. Desde luego, recomiendo muchísimo que la vean. Son solamente 4 capítulos de 1 hora cada uno. Y el retrato que hace
de ese mundo impenetrable, en el que están todos nuestros hijos o nietos, todos los adolescentes, metidos de una forma casi sectaria y cómo les desconecta del mundo real, de la realidad y cómo eso puede tener consecuencias nefastas. Claro, la serie es una serie dramática acerca de un acontecimiento dramático, pues es verdaderamente importante. En las redes sociales, cualquier problema que padezca un adolescente se vincula a la posibilidad de que sea trans. De tal forma que si mi rendimiento académico ha bajado mucho en la última evaluación y he suspendido muchas, no faltará quien en las redes sociales diga: ¿te has planteado que a lo mejor eres trans y no lo sabes? Porque a mí me pasaba lo mismo. Yo empecé a suspender, empecé a rendir mal en la escuela, hasta que me di cuenta de que todo era un problema, de que yo era una persona trans, de que yo era por ejemplo, era una chica y pensaba que era un chico, o viceversa. Si un adolescente cuenta que se lleva mal con sus padres, fijaros qué cosa tan elemental, casi el problema sería llevarse bien con los padres en la adolescencia. Si un adolescente, digo, cuenta que se lleva mal con sus padres, no faltará quien le diga: me pasaba lo mismo que a ti hasta que me di cuenta de que soy trans. Si cuenta que tiene problemas para encajar, que ha tenido un desengaño amoroso, que ha discutido con sus amigas, que siente que no encaja, habrá algo más elemental en la adolescencia que sentir que uno no encaja, ¿verdad? Pues le van a redirigir a este tipo de temas. Y van a aparecer personas que desde un punto de vista completamente romantizado, les van a exponer las ventajas de la hormonación, de la cirugía, etcétera, te convertirás en un héroe, chicas y chicos que a lo mejor, bueno, tenían problemas para las relaciones sociales, que no eran particularmente populares en el centro escolar, que incluso tenían algún trastorno de tipo autista, dificultades para relacionarse, encuentran aquí una vía para adquirir un personaje de éxito, un personaje notorio. A ver si puedo enseñarles también, vamos a ver, otra imagen que quisiera mostrarles, si la veo, a ver, aquí está. Vamos a ver, de tal forma, aquí está. Están viendo ustedes, ¿verdad? Aquí ahora una imagen, ¿verdad? ¿No? Esta es la forma en cómo se presenta a los jóvenes esta historia. Por un lado, tienes excitación, aventura, misterio, glamour, o por el otro lado, ser cis. Cis es lo contrario de trans, ¿de acuerdo? Cis son las personas que no son trans. Entonces, fíjense, digamos, la oferta, que adolescente no va a preferir la mitad de la izquierda antes que la mitad de la derecha. Ser un superhéroe casi, que ser una niña, bueno, una niña sencilla, una niña aburridilla, una niña, bueno, de este tipo. ¿eh? El segundo medio por el cual los adolescentes están adquiriendo esta ideología son los medios de comunicación. Aquí excuso decirlo, bueno, pues las series, las plataformas, Netflix, Disney, etcétera, pues han encontrado en este tema un gran filón. Un gran filón, es un tema llamativo, es un tema sorprendente, efectivamente despierta mucha curiosidad en el público, así que obviamente vamos a recurrir a él, ¿no? Los medios de comunicación nunca cuestionan la ideología que hay detrás, sino que presentan siempre a las personas trans como héroes, y si estas personas son niñas o niños, se les presentan directamente como el Dalai Lama reencarnado. O sea, se les presenta como si fueran personajes casi religiosos, casi ungidos por los dioses, como si tuvieran una esencia, una sabiduría ancestral, y se les pregunta, contestan simplezas que provocan el aplauso del público, las caras de admiración de la presentadora. ¿Y cuándo descubriste que eras una niña? Y un crío de 4 años dice: no sé, tal. Y la madre dice: bueno, es que le gustaba ponerse los zapatos de su hermana. Y tal, ¿no? Y entonces un aplauso de nuevo encendido y este tipo de fenómenos. Y por último, la tercera de las vías por las que ingresan este tipo de ideologías tiene que ver con la escuela. En la escuela está pasando un fenómeno bueno, muy interesante. Las escuelas deben dar talleres, cursos o charlas de educación afectivo-sexual, ¿verdad? Les interesa hacerlo.
Pero claro, faltaría más, las escuelas están sobrecargadísimas de trabajo, la profesora de biología no tiene ninguna gana de cargarse con 20 horas más, el profesor de lengua no quiere cargarse con 20 horas más, ¿no? Y en ese momento llama a la puerta del centro una asociación transactivista. Una asociación transactivista puede estar compuesta por dos personas, ¿eh? No hace falta más. En España hay miles de asociaciones transactivistas que han recibido una subvención por parte del Estado y que se ofrecen a darles gratuitamente ese curso de educación afectivo-sexual. Claro, se presentan como especialistas, ¿verdad? Se presentan como especialistas que dominan ese tema. El centro escolar dice, bueno, pues magnífico, ¿qué más queremos? Viene aquí un agente especialista que recibe subvenciones del Estado y es una situación de ganancia mutua. Por un lado, el centro resuelve el problema, por otro lado, la asociación transactivista puede rellenar en su balance de actividades para justificar la subvención, pues que han dado 10 cursos, 15 cursos, lo que sea, en centros escolares. De tal forma que a niños de 4 años, 5, bueno, o 10 o 12, 14, pero a niños desde luego desde edades muy tempranas, se les coloca en manos de unos activistas políticos que armados de una ideología insensata, verdaderamente insensata, les van a explicar de una forma seductora, divertida, encantadora, con cuentos, con canciones, con juegos, que tienen que decidir de qué sexo son esos niños, ¿no? Claro, imaginad, un nutricionista va a un centro escolar a dar una charla sobre nutrición adecuada, sobre pautas buenas de alimentación, pues ¿a qué va? Pues va a combatir, yo qué sé, la obesidad infantil o a mejorar la salud de los niños, a evitar ciertas enfermedades, a decirles, bueno, que deben desayunar antes de ir al colegio, bueno, o cuando un psicólogo va a un centro escolar, pues a lo mejor a dar un taller sobre ocio positivo, pues va a enseñarles pues, a prevenir el consumo de drogas, a enseñarles otros ocios alternativos que sean mejores, etc. Pero cuando una asociación transactivista va a dar un taller sobre educación afectivo-sexual, en su cabeza ellos van a combatir el fascismo. Esta es la cuestión. Luego hablaremos un poco más también del fascismo. Ellos van a combatir el fascismo. Hay una ideología fascista que lleva toda la vida funcionando, que ha provocado la mayor humillación y sufrimiento a las personas, y ellos van a convencer a los niños de que no sean así, de que no sean fascistas, a celebrar la diversidad, a celebrar que hay niñas con pene y niños con vulva desde los 4 años y demás. En verdad van a meterles en graves problemas, ¿verdad? En familias que no saben muy bien cómo afrontar estas nuevas temáticas que están apareciendo. Yo quisiera presentarles aquí, vamos a ver también si sé hacerlo, algunos materiales de estos que se están impartiendo en estos centros. Por ejemplo, a ver. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este que tienen aquí, esto es un cuento que se cuenta a niños pequeños. La señorita Simona está preocupada, es su aula una jaula, su alumna más revoltosa de una forma o de otra la trae loca. La que lleva la falda rota y no le gusta vestir de rosa, la que en carnavales se viste de comancho vaquero y en Navidad quiere ser bombero, la que cuando quiere ir guapa se pone corbata, la que siempre se deja adrede la puerta abierta para que la castiguen a no jugar a la cuerda, la que feliz se ríe cuando se pinta un bigote con acuarela de bote, la que salta de alegría cuando da una certera patada y los amigos celebran su gol, la que bajo el cuello de su camisa esconde una trenza y le da pereza el tul y la seda, la que en los juegos de recreo espontánea se cuela en el turno y el grupo que no le toca, la que se equivoca de baño y prefiere no usarlo porque siente rubor, la que parece que se despista cuando hay que ponerse en la fila, la que pierde un pendiente y no se preocupa porque alguien lo encuentre, Berta, la que a primera hora se quita la horquilla, quizás no sea una niña. Y continúa la historia. Ay, les cuento, a ver. Y continúa la historia. Y dice, en casa, desde hace unos días, papá y mamá ya lo han entendido y han ido al cole a explicar lo que pasa. Berta es un niño. Parece que es un lío, pero es muy sencillo. Lo dijo desde muy pequeño, pero nosotros por no saber no lo supimos atender.
y ahora hemos comprendido lo que antes nunca vimos. Es Daniel. La señorita Simona es amable y cariñosa y mientras escucha entiende muchas cosas. Este es un ejemplo de cómo ha pasado de estar el estereotipo sexual dependiendo del sexo a estar el sexo dependiendo del estereotipo sexual. Si el alumno no le importa perder un pendiente, le gusta jugar al fútbol, se pinta un bigote y le gusta llevar corbata, entonces seguramente será un niño. Hemos pasado de decir que si eres niño debes jugar al fútbol a decir que si juegas al fútbol debes ser niño. Si eres niña debes jugar con muñecas, a decir que si juegas con muñecas debes ser niña. Otro contenido que también me gustaría mostrarles, pues sería este. Vamos a ver. Esta es una diapositiva que se muestra a los niños, niños muy pequeños, ¿eh? Fíjense que estos son cuentos para niños de 5 o 6 años. Y se les cuenta esto, la mayoría de las chicas tienen vulva y algunas chicas tienen pene. Fíjense en esta diapositiva, algunas chicas con vulva, algunas chicas con pene. También luego se les muestra otra, vamos a ver. ¿Qué es esta? La mayoría de los chicos tienen pene y algunos chicos tienen vulva. Fíjense ustedes que hay chicas con pene y con vulva, pero no hay chicas con el pelo corto. Y hay chicos con pene y con vulva, pero no hay chicos con el pelo corto. Y una vez que los niños han visto estas dos imágenes, se les hace un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vamos a ver. El ejercicio es este de aquí. ¿Cuántos y cuántas? La mayoría de las chicas tienen vulva y algunas chicas tienen pene, la mayoría de los chicos tienen pene y algunos chicos tienen vulva. A ver si encuentras en este grupo cuántas y cuántos hay de cada. El niño tiene que contar cuántas chicas y cuántos chicos hay. Y si cuenta penes y vulvas, la respuesta será incorrecta. La respuesta correcta es contar pelos largos y pelos cortos. Y esto se está planteando, insisto, a niños de 5 años de edad. Otro ejemplo más de cómo se ha invertido y ahora ya en vez del estereotipo depender del sexo, es el sexo el que depende del estereotipo. Pues bien, ya para terminar, respecto al desarrollo político, efectivamente, pues esto ha dado lugar a una utilización demagógica y política desde posturas, vamos a decir, de una izquierda posmoderna, de una izquierda individualista, de una izquierda, no sé cómo calificarla, hippie, de una izquierda hippie, ¿verdad? De una izquierda rebelde, transgresora, etcétera, pero que no tiene ningún fundamento sólido, conceptual en las cosas que está haciendo. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, en España, pues a la tramitación y la aprobación de la famosa ley trans hace más o menos 2 años, yo creo que fue hacia marzo, sí, del año 23, ley que para el grupo de Podemos era la gran baza que iba a tener en la legislatura. En la legislatura, en el Ministerio de Irene Montero iba a tener la baza principal de sacar adelante la ley trans, de tal forma que la ley trans salió con todas las trampas legales que podemos imaginar. Se tramitó de urgencia, como tan solo se tramitan leyes cuya urgencia efectivamente es indiscutible, ¿no? Esta para nada lo era. Se evitó que los consultara cualquier especialista de cualquier tipo, etcétera, y se defendió de una forma completamente demagógica. Cuando estaban cerca de aprobarse la ley trans, ¿verdad? De pronto hubo un poco de revuelo en el PSOE interno porque el feminismo tradicional, digamos, el feminismo ilustrado, encabezado pues, por gente como Amelia Valcárcel o Alicia Millares o Celia Morós, claro, plantaban cara ante esta forma de entender el sexo tan descabellada y que además se carga el feminismo completamente, ¿no? Si no hay forma de definir qué es un varón y qué es una mujer. Y entonces, cuando la ley en un pequeño momento pareció peligrar y Podemos organizó una manifestación en defensa de la ley
y la pancarta que portaban en la cabecera de la manifestación, una manifestación con 100 personas, claro, ponía "Paremos el fascismo". Era el eslogan de la pancarta, "Paremos el fascismo". Esta es la permanente falacia que se está utilizando, de que iguala cualquier postura crítica con estas posturas posmodernas queer con posturas de extrema derecha o con posturas fascistas. Efectivamente, contra el pensamiento queer se levantan posturas extremadamente conservadoras, no cabe ninguna duda. Tenemos el ejemplo en Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de una oposición a las posturas queer y posmodernas basada en un tradicionalismo acérrimo, pero también se levantan contra estas posturas, pues posturas materialistas, de izquierdas, digamos, bueno, enraizadas en análisis rigurosos de la realidad y en la creencia en la existencia de la realidad, ¿no? Y que la realidad es una construcción colectiva entre todos y no es únicamente un capricho individual de cada uno, ¿no? Pues finalmente, como no, la ley salió adelante en los 2 años que lleva. Pues nos hemos encontrado ya pues, con un incremento extraordinario de personas que sencillamente van al registro civil y se cambian el sexo, sin cambiar su nombre, sin cambiar su aspecto, sin cambiar sus relaciones personales. Hay todo un grupo muy numeroso de guardias civiles, policías y militares que ahora son mujeres, se siguen llamando Paco Fernández. Han pasado de ser varones heterosexuales a mujeres lesbianas, se siguen llamando Paco Fernández y siguen casados con María, ¿verdad? Pero ahora sencillamente pasarán las pruebas físicas propias de las mujeres en los diversos cuerpos de seguridad del Estado, en la Guardia Civil, en el Ejército, o tendrán, digamos, los vestuarios, se cambiarán en los vestuarios de mujeres, etcétera. Hay problemas en el deporte, con la presencia de varones compitiendo en categorías femeninas, deportivas, efectivamente, porque basta con que la persona proclame ser mujer para que efectivamente se demuestre que es mujer. Y cualquier postura que intente ser crítica con estos elementos es calificada inmediatamente como transfoba. Transfobia, ¿verdad? Es una acusación que sencillamente no rebate el argumento que la persona nos está presentando, sino que sencillamente niega que la persona pueda tener voz en este tema. A mí se me ha acusado 1000 veces de ser transfobo. No hay, desde luego, en ningún libro mío ni una sola frase donde aparezca el menor odio, el mínimo, hacia ningún tipo de persona trans. Antes bien, yo lo que intento, como no, es ayudarles de la forma más sensata y no de la forma que más interese a los colectivos farmacéuticos o médicos. Pero eso es inútil, es indiferente. Si se me califica de transfobo, ¿verdad? Ya quedo desautorizado para hablar, de tal forma que formo parte, soy un apestado y no se me debe dar ni siquiera la palabra para hablar de estas cuestiones. Únicamente ya 2 minutos para terminar. Quisiera comparar lo que ha ocurrido en España a nivel político con lo que ha ocurrido en Francia. En Francia, ante una problemática semejante, efectivamente sí se convocó a un comité de expertos a la hora de cambiar la ley y crear su nueva ley trans. Un comité de expertos, el 50% eran franceses y el 50% eran internacionales. Yo tuve el honor de formar parte de esa comisión. Viajamos al Senado francés, donde tuvimos varias reuniones de trabajo, y de ahí se derivó un informe que fue tenido muy en cuenta a la hora de crear la ley trans francesa. De tal forma que desde la ley trans francesa, que también tiene un año y pico, digamos, desde que apareció, en vez de hormonar directamente a una chica de 13 años, de 14 años, a una adolescente, desde el primer momento en el que pide ser hormonada, ¿no? Y que el médico esté obligado a hormonarla, ¿verdad? A darle testosterona o a darle bloqueadores de la pubertad para que no lleguen a desarrollarse los pechos o la regla, etc. En vez de eso, impone una espera de 2 años. De tal forma que a partir del momento en el que la adolescente, suelen ser mayoritariamente chicas, solicita el cambio de sexo y solicita medicarse, tal, se impone en ese momento
una espera de 2 años, y si dentro de 2 años sigues opinando igual, entonces sí, se te comienzan a dar las hormonas. Claro, sabemos perfectamente, y lo señalan todas las investigaciones, que en este plazo de 2 años el 80 y pico% de las chicas desisten. Sencillamente se olvidan del tema. O sea, aparece otro tema importante en sus vidas. Tenían 14 años y ahora, yo qué sé, 2 años después tienen 16. Empiezan a ver el mundo de otra manera, superan problemas que tenían en sus relaciones personales, con lo cual obligar a una espera de 2 años reduce a la quinta parte el número de chicas que van a ir transitando hacia el bloqueo de la pubertad o hacia la doble mastectomía, quitarse los pechos con 16 años, o hacia la histerectomía o cosas por el estilo. Bueno, llevo más o menos 1 hora hablando, ya ha estado bien. Creo que he cubierto las 2 partes que quería tocar del tema y ahora quedo encantadísimo a vuestra disposición para escuchar lo que me queráis preguntar. Bien, bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, utilizar alguno de los simbolitos de la manita que aparece aquí en el sistema de Zoom. Pero yo, mira, quería preguntarte, a ver, yo soy sanitaria, Sí, entonces, esto no viene de ahora, hace años, incluso décadas, la oferta de cursos que se nos hacía en el Sistema Nacional de Salud acerca de este tipo de conceptos, transfobia, bueno, e incluso títulos que eran indescifrables, no se sabía qué era aquello, ha sido ingente, ingente para los profesionales sanitarios. Todo esto yo creo que incluso antes de que se extendiera tanto por redes sociales, ¿no? Y todo este tipo de medios. Entonces a mí esto me sorprendía sobremanera el que los médicos no tuvieran una razón objetiva para poder siquiera preguntarles, hablarles. A mí eso nunca he comprendido eso, ¿no? Cómo la ciencia se ha sometido a este tipo de argumentos que no eran ni argumentos. O sea, no lo he podido entender nunca, ¿no? Y sí. yo con alguna endocrina he hablado del tema y están perplejos. Nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a disentir. Vamos, es que es increíble. Sí, sí, así es verdad. Este movimiento queer o woke al que me referí tiene también como característica fundamental la creación de toda una neolengua, todo un vocabulario complejísimo. Hay decenas y decenas, no exagero, de nuevos términos, claro, completamente banales, completamente pedantes, sencillamente para dar lugar a una neolengua que distinga al que está en el grupo de los elegidos o al que no ha llegado a poder formar parte de este grupo, ¿verdad?, de los elegidos. Y se habla entre ellos a través de esta neolengua que amedrenta, ¿verdad?, bastante al que no conoce el argot, ¿no? Y piensa que se está refiriendo a una realidad que verdaderamente no hay por dónde cogerla. En este tema, de verdad, el cuento del traje nuevo del emperador, que todos conocemos, ¿verdad?, se ajusta, pero a la absoluta perfección. O sea, el emperador está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo. Y si hablas en petit comité, hablas así en grupos pequeños, sí te lo dicen o lo comentan o se atreven a comentar alguna cosa, pero nadie va a alzar la voz porque están aterrados ante la posibilidad de que se les acuse de atentar contra los derechos humanos de una minoría oprimida. No tiene nada que ver con esto, es absurdo, no para nada estamos hablando de los derechos humanos de ninguna minoría oprimida. Hay un cierto papanatismo y hay una cierta, nosotros hemos utilizado a veces el término transfobofobia, o sea, no transfobia, sino transfobofobia, miedo a que te llamen transfobo, ¿verdad? Como la T de trans se ha metido dentro del acrónimo LGTBIQ+, y funciona ese acrónimo como un único estímulo pavloviano que provoca respuestas emocionales en la gente, a la gente le da mucho miedo cuestionar la T de ese cajón desastre, ¿verdad? De ese totum revolutum que es el acrónimo LGTBIQ+, porque cree, perdón,
que dará la impresión de que también está cuestionando la L, la G, la B, etcétera. Cree que si nos oponemos a decir que el sexo se elige, tenemos algo en contra, yo qué sé, de las personas homosexuales. No tenemos absolutamente nada en contra de ninguna manera. Son dos temas completamente diferentes, absolutamente diferentes, que no tienen nada que ver la orientación sexual de las personas con que ellos sean varones o mujeres. Pero la gente está tan aterrada y la gente piensa, por otro lado, tampoco, o piensa respondiendo paulovianamente, emocionalmente, blanco, negro, estímulo positivo, estímulo negativo, etcétera, de tal forma que como este tema suena a las reivindicaciones de otro tipo de problemas como la orientación sexual, que en su momento efectivamente pues, se consiguieron y fue una lucha social, etcétera, nadie se atreve a levantar la voz y a decir que lo que está ocurriendo es una auténtica insensatez. Bueno, nadie o casi nadie, poco a poco empieza a ver cosas. A mí justamente la Asociación Nacional de Endocrinología Infantil Española me invitó el año pasado a su congreso anual y fui a dar una charla y conté un poquitín, bueno, más orientado hacia el aspecto médico, menos orientado hacia el aspecto filosófico, lo que les he contado a ustedes, y la acogida fue extraordinaria. ¿Eh? O sea, casi me sacan como a los toreros, me sacan a hombros, casi, porque vamos, ahí el aplauso y no sé qué, ya era hora que alguien lo dijera, porque todos pensamos lo mismo, etcétera, ¿no? Vamos, una Pues cosa que no he explicado, nada, lo cuento en un minuto nada más. A ver, desde siempre se conoce un fenómeno que se llamó transexualidad, por el cual niños desde sus primeros años de vida muestran un rechazo instintivo y radical a los aspectos genitales de su cuerpo. De tal manera que este era un fenómeno conocido, digo, desde siempre, que no obedece a la influencia social, que no obedece a los medios de comunicación, no conocemos su causa, y los endocrinos, de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses, veían un caso. Y entonces ahí sí, si el caso lleva 10 años ocurriendo y es estable, si no hay otros problemas psíquicos que concurran, etcétera, pues bueno, ahí sí se les daba tratamiento hormonal y eso puede tener cierto sentido si es que no hay otra forma de ayudarles. Pero eso que veían una vez cada 2 meses, ahora lo están empezando a ver 2 veces al día en casos que no se parecen en nada a los casos de la transexualidad clásica. En niñas adolescentes, en chicas de 13 años, que no tuvieron ningún problema en la infancia y que ahora de pronto llegan porque han visto no sé qué en Instagram, porque les han dado una charla y porque bien pensado ellas se sienten chicos y quisieran ser chicos. ¿No? Con lo cual los propios endocrinos dicen, oye, un momentín, estamos tratando a todos los pacientes como si fueran esos que veíamos hace 20 años y estos nuevos pacientes solo se parecen superficialmente a esos antiguos pacientes. Es otro fenómeno el que está ocurriendo con estas nuevas chicas de 13 años que vienen, que como les molesta mucho tener la regla, quieren no tener la regla, o porque están aterradas ante la feminidad que les espera, como se hayan metido un poco en el porno, o sea, como hayan mirado lo que miran sus compañeros de clase en el móvil, en el recreo, y hayan echado un vistazo de 5 minutos, entiendo perfectamente que no quieran ser mujeres. O sea, entiendo perfectamente que salgan corriendo de ser mujeres y que pidan que por favor las operen de lo que haya que operarles y tal, porque ellas no quieren meterse en ese mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que analizar cada caso, caso por caso, y hay que tener unos conceptos, unos aspectos conceptuales firmes y claros, ¿no? Y eso no abunda, lamentablemente, no abunda. ujú. Luis ha levantado la mano. Sí, bueno, aquí está claro quién pierde con con esta ideología y con estas prácticas y las actividades que se están haciendo. Pero tú también en el libro dices quiénes ganan y quiénes tienen intereses en fomentar esta cosa. Y a veces, pues resulta que son intereses muy materiales, Sí, muy sí, sí, crematísticos, ¿no? sí, Has sí. dicho algo al final de la conferencia y quizás sería bueno dar a conocer algo de los datos que tú manejas en el libro, ¿no? De lo farmacéutico, lo clínico, todo esto, Sí, ¿no? sí. Y luego, en cambio, pues quizás pierden también psicólogos, psiquiatras que anteriormente tenían un tipo de conocimiento que no está invalidado, pero que se le invalida, ¿no? Porque no pueden hablar realmente
lo que de verdad creen, lo que científicamente creen, ¿no? Sí, sí, verdaderamente todo este tema no deja de ser un gigantesco negocio. Un negocio espectacular, con una cantidad de ceros y de cifras que llegarían de aquí hasta la acera de enfrente, ¿no? A ver si, no sé si voy a tener aquí o no, un momento que lo miro. Sí, sí tengo aquí. Les voy a enseñar, por ejemplo, para que se hagan una idea. Vamos a ver. Esto que ven aquí es el número de clínicas de cambio pediátrico de sexo, pediátrico en niños que existían en 2007, lo ven arriba en la mitad superior de la imagen, ven que hay dos. En todo Estados Unidos, ¿verdad? Ven que hay dos. Y el número de clínicas de cambio de sexo pediátrico en niños, pues fíjense, en el año 2022, pues fíjense cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Esto es un negocio farmacéutico, quirúrgico, médico, etcétera, extraordinario. Extraordinario. Y ustedes dense cuenta que cuando una chica de 13 años va a la consulta de endocrino a decir que quiere ser chico y que por favor le den testosterona y el endocrino, la endocrina le receta inmediatamente ahí la receta, esa noche la chica va a tomar la primera pastilla de una medicación que tomará el resto de su vida, todos los días de su vida. Imagínense lo que es tener medicados crónicamente para siempre, pues no sé, al 5% de la población, al 8% de la población, ¿no? Estamos hablando, vamos, de unos negocios espectaculares. Todo el mundo que se mueve alrededor de la cultura trans maneja cifras verdaderamente gigantescas, no solamente en el mundo médico, en el mundo de los aspectos culturales, etcétera, de los medios de comunicación, de la ropa, de la moda, de todo tipo de productos que así se presentan. Y además de estas ventajas, digamos, inmediatas, directamente monetarias, que van directamente a la cuenta de resultados de la empresa, mantener a la sociedad, a los individuos pegados al espejo, hacer que el tema de la vida, de los individuos sea su propio cuerpo y mi vida trate sobre si me opero, si no me opero, si me quito el pecho, si me lo pongo, si me medico, si me hago un tatuaje, si hago no sé qué, la faloplastia, la vaginoplastia, parece que me siento mejor, parece que me siento peor, esto no es lo que yo... O sea, mantener como tema de la vida el narcisismo vinculado al cuerpo es también garantizar una sociedad absolutamente mansa en cuestiones políticas, absolutamente complaciente, manipulable hasta extremos inimaginables. Es mantener una sociedad completamente infantilizada, pegada al espejo, o sea, que creyéndose los más especiales y los más desarrollados son en verdad los más manipulables y la sociedad más complaciente y menos problemática que pueda existir, ¿no? Efectivamente, ese es un negocio, tanto por una vía directa de dinero, como por mil vías indirectas que implica mantener a los individuos atrapados en que el tema de la vida sea su cuerpo y en el consumo de productos alrededor de su cuerpo, ¿no? En este momento, que son las 9 menos 20 de la noche, en este momento en España hay 2 millones, y no exagero, 2 millones de chicas adolescentes que están hablando de esto. Están hablando de esto en sus WhatsApps, en sus chats, a través de no sé qué. Están contando, ay, ¿sabes que Patricia es fluida? Ay, no lo sabía, pero si a mí me había dicho que no. Sí, sí, Patricia es fluida y a veces es hombre, algunos días es hombre y a otros días es mujer y en casa no le dejan ser fluida. Hablo de niñas de 13 años que están comiendo pipas. ¿Verdad? Mientras hablan de esto, ¿no? Pues yo no sé si soy binaria o no binaria. Estoy pensando que quizás sea no binaria porque a mí me gusta Juanito, pero también me gusta María un poco. Ay, pues yo sí, yo tal. Pues, ¿y sabes que ahora Carla es trans? Ah, no me digas, sí, 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 sí. Me han dicho que se opera, en casa vaya lío tuvo. Es decir, es un tema fascinante para adolescentes, porque reúne el yo y el sexo, que son los grandes temas de la adolescencia, claro. Entonces, están hablando de, ay, meca, y no sabes qué fulana, y qué mengana, y qué cosas, y yo, pues qué cosas. Están cotilleando acerca de un tema sobre la identidad, etcétera, y es el tema
el tema de lo que tratan hoy en día la adolescencia, y están compartiendo contenidos de las redes sociales y pasándose unos TikToks a otros y siguiendo a influencers. Por ejemplo, hay influencers que van retransmitiendo día a día su transformación, chicas que comienzan a tomar testosterona y entonces día a día van grabando pequeños clips de vídeo y se va viendo cómo les va cambiando un poco la estructura de la cara, cómo les empieza a aparecer un poco de pelo, ¿verdad? Un poco de vello facial, la voz se les va poniendo más grave, ¿verdad? Y lo van contando y muchísimas adolescentes siguen ese diario, ¿no? De forma fascinada, como el que contempla la transformación del héroe, o sea, como el que contempla a la persona que inicia un largo viaje del que volverá convertido en sí mismo, convertido en quien realmente es, ¿no? Este tipo de relatos, ¿no? Bueno, pues habrá que lidiar con lo que hay, ¿no? Es cierto que hay algunas señales que indican que esto está empezando a retroceder un poco. Y son buenas señales. Por ejemplo, en muchos países de Europa ya se ha prohibido la hormonación de menores. Y eso es una maravilla, ¿no? En el Reino Unido se ha prohibido la hormonación de menores, en Francia existe esta demora de 2 años que les he contado, en toda Escandinavia, es decir, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, también se ha prohibido la hormonación de menores, etcétera. Los países que fueron más pioneros en su momento están retrocediendo. Irlanda también ha retrocedido, etcétera. En España, como esto tiene... estos chicos, estas chicas, tienen la enorme mala suerte de que se han convertido en armas políticas. Estas chicas con 13 años que creen que son un chico o viceversa, un chico que cree que es una chica, han tenido la enorme mala suerte de que se han convertido en argumentos de la batalla política. Y entonces se les está arrojando, se les está manipulando, usando instrumentalmente, y aquí en España tardaremos un poco más, yo creo, en dar marcha atrás a esta ley, ¿no? Pero, por ejemplo, Ayuso, que vamos, yo no me importa confesar que no soy del PP ni remotamente, pero Ayuso en Madrid ha corregido la ley autonómica, me parece maravillosamente bien, que antes también facilitaba la hormonación de los menores en el momento en el que lo pidieran, y ahora exige al menos un informe psicológico. Al menos eso, vale, muy bien, ¿quieres hormonarte? Muy bien, pero espera una semana y vas a hablar con esta psicóloga y charla con ella y vamos a ver qué dice. A mí me parece lo mínimo. O sea, cuando un adolescente, un menor de edad, con 13 o con 14 años, quiere hacer una intervención irreversible sobre su cuerpo, porque los bloqueadores de la pubertad son irreversibles y dejan huellas irreversibles, esto hay que decirlo, ¿verdad? Hombre, qué menos que una charla, una sesión, una conversación con un psicólogo, con una psicóloga o cosas por el estilo, ¿no? Desde el transactivismo se dice, ya estáis patologizándonos, este es el calvario que las personas trans y diversas hemos tenido que pasar toda la vida. No es patologizarlo. Un informe psicológico hace falta para adoptar a un hijo, por ejemplo, y nadie diría que estamos patologizando a los padres que adoptan un hijo, considerándolos enfermos. Un informe psicológico hace falta incluso para sacar el carnet de armas de fuego, la licencia de armas de fuego. Un informe psicológico se hace para recibir un trasplante de riñón. O sea, no es patologizar, los psicólogos trabajamos en 1000 contextos en donde no consideramos enfermas a las personas con las que trabajamos. Y sencillamente, oye, si te vas tal. O sea, ustedes piensen lo siguiente. Bueno, os trato de tú. Pensad lo siguiente. Los Eh, bloqueadores de la pubertad no detienen únicamente el desarrollo, digamos, genital más visible, no impiden que aparezcan los pechos en las mujeres o la regla, o que se desarrollen los testículos y el pene en los varones, sino que los bloqueadores de la pubertad detienen eso, pero también detienen el desarrollo cerebral que ocurre en la pubertad. Claro, el desarrollo cerebral no se ve, Joder. vemos los genitales, no vemos el cerebro, pero las hormonas de la adolescencia cambian el cerebro tanto como cambian los genitales. Si yo doy bloqueadores de la pubertad a una niña de 11 años, efectivamente conseguiré que no le venga la regla, conseguiré que no le crezca el pecho, que no se desarrolle el pecho, pero también detendré su cerebro en los 11 años. Y entonces la niña irá teniendo 12, 13, 14, 15, 16 años con el cuerpo y el cerebro de un niño, de una niña de 11 años.
con la idea de que cuando tenga 16 años, ahora ya sí podrá decidir si se opera o no se opera. Pero cuidado, tiene 16 años cronológicos, porque cerebrales tiene 11. ¿A alguien se le ocurre, Madre mía, a alguien qué se le locura. ocurre que una niña, una chica con 16 años cronológicos, pero con 11 años cerebrales, está en la situación adecuada para decidir si se quita los pechos para siempre? ¿Alguien cree que eso es medianamente sensato? Porque eso está ocurriendo en la actualidad. Ujú. Y Juan entonces, Manuel, solamente para... Hay una mano levantada. sí, A ver. Sí, no, sí, simplemente porque creo que ya la hora no es la más prudente para hacer preguntas, ¿no? Pero sí, sí que, bueno, primero es que me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, decir, la exposición, pero sobre todo, y perdone lo que le voy a decir, pero me ha llamado mucho, sobre todo, mucho la atención la valentía, ¿no? bueno, Porque en los tiempos que corren, decir lo que usted ha dicho aquí esta noche, pues, bueno, me parece que es Heroico. de ser muy valiente, ¿no? O sea, esa es la primera cuestión, ¿no? Luego, la segunda cuestión, así muy brevemente, o sea, yo que me dedico a la docencia con adolescentes, es decir, tengo alumnos de primero y segundo de bachillerato, ¿no? A veces cuesta trabajo, aunque más o menos entienden lo que sé cuando se les explica y tal, porque, bueno, también porque la formación que han tenido a lo largo de los años anteriores y tal, de esto. Pero claro, la fuerza de las redes sociales, la fuerza de los medios de comunicación, como usted ha dicho, ¿no? Y claro, también la fuerza de, si no la escuela, pero sí la calle, que es la otra escuela, ¿no? Que ellos tienen, sí, pues a veces no tenemos argumentos para poder explicarles este tipo de cosas, ¿no? Hombre, lo que te he Y dicho hoy, sí, no, pero no, ya está claro que es lo que se ha dicho, pero sobre todo argumentos en el sentido de decir, bueno, de acudir a cuestiones que puedan ser objetivas y que puedan ser de algún modo que no te metas, o sea, no te acabes metiendo en un lío, ¿no? O sea, es decir, por eso venía lo que decía sí, antes de la valentía, ¿no? Entonces, o sea, a veces digo también, no, yo simplemente acudo pues a Aristóteles, ¿no? A hablar del derecho de cómo la naturaleza o sea, seguir tu naturaleza es lo que te impele a ser feliz, ¿no? O sea, es lo que les hago. Y alguna vez cuando alguien te pregunta, bueno, y entonces esto, o sea, inmediatamente, y quizás yo sea un poco temeroso, ¿no? Pero lo normal es que a veces te tienes que decir, bueno, yo estoy hablando de esto, es Aristóteles quien lo dice, ¿no? O sea, entonces siempre sales por ahí. Entonces, sí que me gustaría que de algún modo, si pudiera facilitar, aparte de la bibliografía de los dos libros que han señalado al principio y de los que ha hecho referencia, si hubiese algún tipo de bibliografía que pudiera pasar y que luego nos pudieran pasar, ¿no? A través de esto, pues la verdad es que eso lo agradecería mucho porque creo que es un sí. tema que está a la orden del día, ¿no? Sí, 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 encantado. Yo no tengo ningún problema en preparar, yo que sé, 10 libros a lo mejor, una cosa así, ¿verdad? 8 o 10 libros y pasárselos pues al correo, ¿verdad? De la fundación para que luego lo distribuyan. Mañana miércoles no podré, que tengo el día súper compacto, lleno ya, de primera de la mañana, última de la noche, pero el jueves, por ejemplo, no tendría problema en hacerlo, ¿no? Respecto de la valentía, créanme que ninguna. Es que créanme que ninguna. Es cierto, claro, que yo tengo mi plaza en propiedad. Yo soy profesor titular de la universidad, o sea, no me puede pasar nada, ¿no? Pero yo me he encontrado 10 veces más apoyos que críticas. Se me ha criticado en las redes sociales, se me ha llamado de todo, pero 10 veces más se me ha alabado. 10 veces más se me ha alabado. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de cariño en redes sociales, de compañeros, de familias, de medios. Gracias, gracias por escribir el libro, gracias por lo otro, gracias de familias que me escriben porque tienen problemas con sus hijos y justamente cuentan todos casos muy parecidos y demás, ¿no? No olvido que hay casos en donde las personas efectivamente han tenido consecuencias muy negativas por defender las posturas que yo defiendo. ¿Eh? Aquí en España mismamente pues, ha habido alguna profesora que ha perdido una cátedra, o sea, no dejar de ser catedrática, pero una cátedra de estas que a veces en las universidades se le ha quitado por estas posturas. Una psicóloga en el país, perdón, en Andalucía, ha tenido también un acoso y una denuncia intolerable y se le ha amenazado con una multa de 150.000 euros, por decir lo que yo digo.
Afortunadamente ganó el juicio, claro, no le pasó nada. Pero bueno, en el extranjero muchísimas profesoras, habitualmente este es un tema en el que se han mojado más las feministas, las mujeres, que los varones. Muchísimas profesoras han perdido su puesto de trabajo o han recibido campañas de todo tipo. En mi caso, que doy clase en una universidad pequeña donde todos nos conocemos, donde yo no soy ese transfobo, sino que soy Errasti, que todo el mundo nos conoce y tal. Entonces yo no he tenido sinceramente ningún problema y he recibido 10 veces más apoyos que críticas. Por mi parte no a valentía sin ninguna. Nunca me he visto sinceramente preocupado o asustado. Ha habido algunos intentos de sabotear las presentaciones de los libros, en ocasiones ha tenido que venir la policía, etcétera. He tenido amenazas, en ocasiones he tenido que ir a la policía, tengo un par de juicios pendientes justamente por estas cosas, pero sinceramente nunca me he sentido objetivamente temido por mi integridad física, ¿no? Y bueno, no sé, no sé, yo es que no podía quedarme callado. O sea, yo doy clase de estos temas. Mi asignatura en la facultad se llama personalidad y yo explico la formación del yo en la sociedad moderna. Llevo 30 años, más de 30 años haciéndolo. Y llegó un momento en donde aparece este tema, hace yo que sé, 5, 6, 7 años, aparece este tema que es terraplanismo, o sea, que es, creedme, no es exageración, o sea, no se diferencia de alguien que defendiera que la Tierra es plana. Es decir, que se puede cambiar de sexo, que el sexo se elige, que el sexo es un acto de voluntad, etcétera. No se diferencia de alguien que diga que la Tierra es plana. Y entonces yo no me quedo más remedio que salir al debate público y mojarme en él. Igual que un geólogo saldría si de pronto se impone como ideología oficial que la Tierra es plana. Entonces un geólogo, un geógrafo, quien fuera, saldrían a decir que no. Y nada, por otro lado, o sea, mi historia es estar en círculos como por ejemplo en el que estoy ahora, me siento perfectamente cómodo con vosotros aquí charlando y demás, y no le veo así mayor problema, ¿no? Yo creo que habría así que empezar a hablar de estas cuestiones. Poco a poco la gente se va atreviendo, en los debates en televisión ya empieza a aparecer gente que opina así y bueno, ¿no? Hay también una asociación de familias que están sufriendo este problema con sus hijas y hijos, bueno, que también funciona muy bien, claro, porque es que para unos padres, para una madre que su hija de 16 años le diga que se va a quitar los pechos, ¿no? Pues imaginar lo que es, ¿no? La hija con 16 años está súper convencida de que ya lo sabe todo, faltaría más. Es adolescente, tiene 16 años, la rancia fascista de su madre no tiene nada que decir al respecto, pero la madre que tiene 40 o 45 está que se tira de los pelos porque su hija con 16 años se va a quitar los pechos y los políticos se ponen del lado de la hija. Mm. Y eso, vamos, yo he hablado con muchísimas familias, muchísimas, y yo creo que, vamos, que me sorprende que no haya aparecido un grupo terrorista que dispare directamente a esos políticos, ¿no? Que se ponen de parte de los adolescentes de 15 años que se quieren operar, ¿no? O sea, ¿cómo es? Esto, esto no ha nacido en cierta manera de la política, porque yo no ha nacido de la sociedad como tal. Yo veo que hay como un intento de reconfigurar absolutamente todas las relaciones humanas, porque Sí, la cantidad de nombres que se les da ahora a todo tipo de parejas, ya hay un nombre para cada tipo de pareja. sí, 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 sí. También dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Aquí hay algo más de calado, más de fondo que se va a... Sí, Sí, ¿no? digamos que hay un intento de atacar a instituciones tradicionales como la familia, que teniendo mil problemas, porque nadie olvida que tienen mil problemas la familia, vamos a decir, tradicional o tal, hay que reconocer que no se ha inventado nada mejor. O sea, yo acepto todas las críticas que se viertan a la familia tradicional, las acepto, pero preséntenme una alternativa que no implique al final mujeres de 40 años viviendo solas y cuya vida transcurre alrededor de los gatos, los lexatines y el Satisfyer, ¿no? O sea, que la vida transcurre alrededor de satisfacciones muy tristes y que defienden que son muy felices y no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, con todos los problemas que tiene la familia, no hemos inventado a fecha de hoy nada mejor que la familia tradicional. Y hay un claro intento de atacar, digamos, a todo lo que forma grupos
que nos puede dar fuerza y unirnos contra el Estado. Hay un claro intento por triturarnos en unidades individuales, que no haya ninguna institución intermedia entre el individuo y la humanidad. Ninguna institución intermedia, o entre el individuo y el Estado, si se quiere, ¿no? Porque es así como los individuos serán más fácilmente manipulables, más dóciles, etcétera. Y la forma es adularlos de forma narcisista, que es un anzuelo en el que todo el mundo muerde. La adulación publicitaria: tú eres único, tú eres especial, tienes derecho a todo, eres maravilloso, te mereces que todo el mundo gire a tu alrededor, no dejes que nunca nadie te diga que lo que tú pienses es falso, tú puedes ser quien tú quieras, etcétera. Y criados en esta papilla nos encontramos con una generación narcisista, arrogante, que va a fracasar en sus relaciones personales porque hace falta un mínimo de humildad para poder mantener relaciones personales, un mínimo de reconocer al otro, ¿verdad? De reconocer al otro en plano de igualdad, ¿no? Y eso va a fracasar, lo cual viene de maravilla. A ver, una familia solo tiene una lavadora, pero 4 personas separadas, viviendo en 4 casas separadas, tienen 4 lavadoras. Y eso pues es muy interesante para la sociedad de consumo, ¿no? Y yo siempre recuerdo aquí esta frase, se le atribuye a Rousseau, aunque desde luego no es de Rousseau, pero tiene ese espíritu rusoniano de hay que dejar que los niños hagan siempre lo que ellos quieran, que ya nos ocuparemos nosotros de que quieran hacer lo que nos interesa. Esta es la idea, ¿no? Es este discurso demagógico de alabanza y de adulación, que es el que permite justamente manipularlos más fuerte que nunca. O sea, manipularlos como nunca se les ha manipulado, ¿no? Y hay un claro ataque, sí, a la familia, etcétera, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Que vengan los chinos, que vengan los rusos, ¿no? Que tienen muy claro estos temas, ¿eh? Sí. Que China y Rusia tienen muy claro estos temas. Sí, sí. Oye, yo quería, bueno, Eh, ¿tengo Florian, la palabra? ¿Puedo? bueno, un minuto. Ah, pues un minuto más. Un minuto es que casi siempre me quedo perplejo de cómo la gente se ha acomodado tanto o ha perdido la capacidad de luchar o se ha interiorizado una cobardía ya casi enfermiza en cada uno, que lo que parece evidente y lo que parece claro, renunciamos a defenderlo. Sí. Pero en las escuelas, lo que decías tú en las escuelas, esas diapositivas que pasabas, las diapositivas, yo tengo una hija maestra y digo, pero vamos a ver, ¿pero me quieres decir tú, Leire, que vosotros tenéis que permitir a un críos de 2 años o de 3 años o de 4 años en infantil que vaya una persona de esas de fuera que es experta? Le digo, pero, es que eso sí es infumable, que eso es infumable. Es Sí, que, sí, es que no nos damos cuenta de que el sentido común sí. La gente confunde tenemos que pensar, defenderlo. sí, la gente confunde pensar con asentir. Y la gente confunde pensar con responder emocionalmente a No, estímulos no, pavlovianos, como el perro de Pavlov. escucha, y la gente tiene una cosa que yo lo tengo eso muy, muy clarísimo también, es que tanto, han presentado lo bueno y lo malo. Lo bueno es el progresista, lo malo es el rancio. Entonces, si tú en cualquier palabra, gesto u omisión tienes la suerte de decir que alguien del grupo te diga, Florian, eres un rancio, tú ya no puedes hablar en toda la tarde. Ya está, O sea, eres un tú facha, ya, resuelto. tú ya en esa tarde ya te puedes ir a casa. Sí, 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 Porque eres un todos facha. tus comentarios, tus chistes, tus gracietas, tus no gracietas, tu no cerveza, quedará absolutamente castrado y filtrado porque eres rancio. Sí, las Bien, redes sociales han eso, extremado mucho la eso, forma de pensar y han extremado mucho el pensamiento de grupo, de tal forma que la lógica de los equipos de fútbol se ha pasado al pensamiento. Mira, aquí en Asturias sí, tenemos una piquilla, una rivalidad enorme entre el Oviedo y el Sporting de Gijón. Yo soy de Oviedo y yo soy de Oviedo a muerte. Y entonces, pero es una piquilla para tomarnos el pelo entre amigos y para echarnos unas risas. Pero yo prefiero que el Oviedo gane en el minuto 92 con un penalti mal pitado, ¿verdad? A que pierda.
Y esta lógica de los equipos de fútbol se ha pasado ahora a los partidos políticos Sí, sí. o a las posturas progresistas o reaccionarias o de derechas o de izquierdas o lo que sea. Y la gente ya no argumenta, solo reacciona emocionalmente a favor o en contra de símbolos, de palabras clave, de siglas, de personas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si se consigue asociar, Florian, tu postura a ser facha, estás muerto. Se acabó. Ya, que sí, ya lo Se sé. acabó. Pero Final. escucha, pero es que además es una cosa, ¿eh? Que el olfato que existe en este tipo de cosas, yo tu libro se lo he enseñado a mis amigos. Digo, mira, este libro es muy bueno, muy bueno. Dice, Sí, Florian, ¿pero cómo lees eso? sí, Digo, sí, sí. ¿pero cómo, pero ¿cómo lees eso? Dice, pero Florian, pero si es que el título es facha completamente. Digo, pero coño, que, oye, pero que mira lo que puede, o sea, tú mira, lee lo que pone. Dice, joder, Florian, que sí, que eso es facha perdido. Sí, 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 no, fíjate tú, sí. ¿Cómo va a ser facha negar una metafísica dualista tan barata de almas y cuerpos? De almas y cuerpos, porque claro, ¿qué es lo que nace en un cuerpo equivocado si no es el alma? O sea, ¿qué es lo que nace? Como si la persona fuera previa a la concepción. Y entonces en la concepción ocurrió un error y siendo la persona una mujer, sin embargo, en la concepción ocurrió el error de que los genes se recombinaron como XY. Al revés, o sea, lo que es individualista, irracional, subjetivista, neoliberal, etcétera, es pensar que yo puedo nacer en un cuerpo que no me corresponde. La persona es posterior al cuerpo, no es anterior al cuerpo, claro, faltaría más, ¿no? Pero es igual, la gente reacciona por clichés y por etiquetas y reacciona a favor o en contra como el perro de Pavlov. Escucha, y hay mucha gente, mucha gente que no quiere problemas y se calla en el Claro, claro, trabajo, sí, en sí, la cómo no. calle, en el barrio y en todos los sitios. Y a mí no me da la gana callarme en ninguno. No me da la gana callarme en ninguno. Se Estamos de acabó. acuerdo. Yo también soy así, me gusta meterme en No, charcos. no me da la gana callarme. Bueno, pues son las nueve y Bueno, cuatro. Muy bien. hermanos, Pues muchas gracias, José Manuel. Gracias a muchas gracias, Muchas vosotros, José como Manuel. siempre, gracias. un placer. Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Venga, muy Y bien. bueno, Hasta y pronto.